Buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al Museo Thyssen y a todo su personal, a Ana Moreno, a Leticia de Cos, a Marta, por su auxilio, incluso también en esta parte del montaje de cambio de ordenador, y sobre todo me gustaría agradecer a Miguel Ángel Blanco, el comisario de esta exposición que hoy nos ha traído aquí, su invitación a participar en esta jornada y poder mostrar una parte de las colecciones del Museo de América procedentes del lejano oeste. Empiezo la exposición por este cuadro porque simboliza una parte de la historia de los Estados Unidos y que se ha hecho tan próxima a nosotros gracias a la cinematografía, y donde podemos ver cómo se realiza ese proceso de colonización desde la costa este hacia la costa oeste, y cómo se han simbolizado perfectamente eso que se ha quedado grabado en nuestra retina, como son el movimiento de los colonos, las diligencias, las carretas, los avances técnicos, el ferrocarril, finalmente el telégrafo, y algo también esencial para nosotros, que es el desplazamiento sistemático que se va haciendo según se avanza hacia el oeste de esas o de parte de las comunidades indígenas que vivían allí. La frontera, por lo tanto, del lejano oeste también se desplaza en función del momento en el cual nosotros históricamente nos posicionemos. Aún así, me pidieron que en esta conferencia me ciñera a las culturas que están representadas en la exposición, y efectivamente, aunque el Museo de América, como ustedes saben, tiene colecciones excelentes de la costa del oeste, pero nos vamos a ceñir a las dos grandes áreas culturales que se han tratado en la exposición, como son la zona de Grandes Llanuras y del suroeste de Norteamérica. No me gustaría, de todas formas, dejar pasar el momento de comentar algo importante para el conocimiento de la cultura material de estas sociedades, y es que, obviamente, algunas de estas sociedades, sobre todo de las Grandes Llanuras, tenían una forma de vida nómada o seminómada y se desplazaban siguiendo las grandes manadas de animales que iban cazando. Eso generaba contacto entre diferentes tribus y desplazamientos de este a oeste, de norte-sur, sur-norte. Esos contactos dejaban integrados dentro de su propia cultura material aspectos de las tribus que se encontraban en su entorno. Y también es importante reconocer que la presión que se realiza desde las poblaciones europeas cuando llegan aquí hace que les obliguen a desplazarse, y a nosotros, sobre todo cuando trabajamos las colecciones más antiguas, nos imposibilita saber exactamente en el sitio en el que se encontraban en el momento de ser recogidas algunas de esas piezas. Luego vamos a hablar de ello, porque una parte importante de esta conferencia es hablar de la historia de cómo se han formado las colecciones que se tienen actualmente en el Museo de América, y se formaron gracias a varias vías. Hay dos colecciones importantes, una que se denomina Borbón Lorenzana, la otra colección se denomina Hemingway, y también se han ido incrementando los fondos como consecuencia de adquisiciones tanto del siglo XIX como del siglo XX, como vamos a ir comentando. El estudio de la formación de las colecciones es algo realmente complicado, cuanto más antigua es la colección que analizamos. Contamos con ciertas ayudas. En nuestro caso, el Museo de América, como ustedes saben, se crea en 1941. Parte de sus colecciones históricas proceden del Museo Arqueológico Nacional, y en el Museo Arqueológico Nacional se hizo un libro de inventario sistemático con el número de inventario de la pieza y una breve descripción. Cuando nosotros en las colecciones encontramos la etiqueta, como vemos aquí, lamentablemente no en todos los casos las encontramos, pero cuando encontramos las etiquetas con las numeraciones antiguas, podemos casar
la información de la pieza con su número de inventario y podemos rastrear la historia de nuestras colecciones. La colección Borbón-Lorenzana debe su nombre a dos personajes que vemos aquí. Francisco Antonio de Lorenzana vivió en el siglo XVIII. Él fue un hombre ilustrado, un hombre de su tiempo, perteneció, como ven, al clero, fue nombrado arzobispo de México, ya allí forma un gabinete, como hablábamos, como se iniciaba al inicio de la jornada, esos gabinetes de maravillas que ya en el siglo XVIII son gabinetes de historia natural, donde se integraban un gran número de objetos procedentes algunos de las expediciones que se iban haciendo desde el Virreinato de Nueva España hacia el norte y se recogían objetos que eran exóticos, extraños y se integraban en esos gabinetes de historia natural que, además de mostrar la cultura que de su propietario, era un símbolo de poder y de prestigio. Cuando Lorenzana es llamado nuevamente a España para pasar a ocupar el puesto en el arzobispado de Toledo, se lleva consigo el gabinete de historia natural y fue en Toledo cuando uno de sus discípulos, Luis María de Borbón, se une a los bienes que él tenía a esta colección. Luis María de Borbón tenía un gabinete heredado en parte de su padre, que era el infante Luis Antonio de Borbón. El infante Luis Antonio de Borbón era el hijo menor del rey Felipe V. El rey Felipe V, cuando fue coronado rey de España, trajo consigo un regalo del Gran Delfín de Francia de su padre y eran objetos para formar un gabinete. Y es posible, hay algunos investigadores que proponen que parte de la colección que tenía Luis María de Borbón procediesen de esa herencia vía francesa. El hecho es que Luis María de Borbón también fue arzobispo de Toledo y juntaron ambas colecciones. Sea de una o de otra forma, la colección Borbón-Lorenzana se forma bien vía Lorenzana por el sur, por México y las expediciones que se hicieron hacia el norte, o bien por esa vía francesa. Aquí vemos toda la entrada de los diferentes países europeos por esta costa, y los franceses tuvieron clara presencia en la zona de los Grandes Lagos y parte de Grandes Llanuras. Curiosamente, las zonas de las que proceden las colecciones que todavía se conservan en el Museo de América. Bueno, cuando esta colección ya está formada en Toledo, se ubicó en el Palacio Arzobispal y, lamentablemente, a finales del siglo XVIII, con el proceso de desamortización de los bienes de la Iglesia, se dispersan las obras. Se dividen, una parte va al Museo Arqueológico Provincial de Toledo, el actual Museo de Santa Cruz, otra parte va al Instituto Provincial de Enseñanza Secundaria de Toledo y conocemos, porque tenemos los datos de asiento y los expedientes, una parte ingresa en 1869 en el recién creado Museo Arqueológico Nacional. Estamos hablando, por lo tanto, de una colección que pensamos que es la más antigua cronológicamente existente en España sobre las culturas del área que estamos presentando hoy. Es cierto que si ustedes ven el catálogo de la exposición, que hace referencia a estas piezas, que algunas de ellas están expuestas, verán que la datación dice anterior al año 1869, que es cuando ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional. Pero, como estamos viendo, la colección es probablemente del siglo XVIII. Lo único que 1869 es la fecha que a nosotros nos consta que entraron y donde están descritas, pero las piezas son, como les digo, anteriores. La colección está formada por diferentes pieles, hay tres. Hay elementos de indumentaria, varios tocados, una camisa, varios pares de mocasines, adornos, objetos ceremoniales, hay 4 pipas, armas, carcaj, arcos, flechas. Una de las cuestiones interesantes cuando estudiamos estos objetos antiguos, de colección antigua, es que conservan todavía las técnicas tradicionales. Una de las que vamos a hablar es concretamente la de púa de puercoespín, y también tenemos un hándicap, no todos son ventajas. Las colecciones antiguas son maravillosas, pero lamentablemente su antigüedad nos impide en algunas ocasiones encontrar paralelos tan antiguos
Y esto nos condiciona la catalogación, la asignación a un grupo cultural concreto. En algunas ocasiones tenemos que quedarnos en un área relativamente amplia y podemos concretar más o menos en función de los casos. La otra colección que les comentaba al inicio es la colección denominada Hemingway, que curiosamente debe su nombre no a un hombre, sino a una mujer, a Mary Hemingway. Mary Hemingway fue una mujer que desarrolló una labor filantrópica muy importante en el último tercio del siglo XIX en Estados Unidos y financió una expedición a la región de Nuevo México y Arizona. Duró 8 años la expedición, nada menos, fue muy importante. Ella lo que hizo fue financiar económicamente, pero la idea surgió de un antropólogo, de Frank Hamilton Cushing, que pertenecía a la Smithsonian. Puso la idea y además lo que hizo fue iniciar ese camino que la recién nacida antropología pone en todo lo que era el estudio de campo. Es una nueva metodología, utilizando el método observador participante, donde el antropólogo se incluye dentro de las comunidades indígenas para su estudio. Realizaron una labor muy importante de recogida de material, no solamente etnográfico, sino también arqueológico, y esta colección prácticamente entera se conserva hoy en el Peabody Museum. Y digo prácticamente entera porque una parte la tenemos en el Museo de América. ¿Y por qué está en el Museo de América? Pues porque en 1892, como consecuencia de la exposición histórico-americana, para hacer las celebraciones del 4º centenario del descubrimiento de América, el Gobierno español hizo un llamamiento a todos los países americanos para que participaran en esa exposición, aportando objetos relacionados con su historia, y Estados Unidos participó. Esta exposición se realizó en el Palacio de Bibliotecas y Museos, lo que es actualmente Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico Nacional. El espacio dedicado a Estados Unidos lo podemos ver en la parte superior de la derecha. Es interesante porque la colección de Estados Unidos ocupa todo este espacio, exactamente el mismo que ocupó nada menos que la colección de México. Es decir, que el número de objetos aportados por Estados Unidos fue realmente muy alto. España, que tenía ya colecciones como vemos aquí, aportó colecciones también, que ahora veremos algunas, y estaban solamente en estas salas, en estas de aquí y en estas de aquí, compartiéndola en este caso con Nicaragua. Y las salas de Estados Unidos, como vemos, participaron diferentes instituciones americanas, y la colección Hemingway ocupó un espacio importante. Nada menos, se trajeron más de 500 piezas, se expusieron allí. Una parte, después de la exposición, se quedaron en el Museo de América. Esta es una de las pocas fotografías que se conservan de la exposición histórico-americana. Creo que solamente hay 19, están en la Biblioteca Nacional, y es una de las salas de España, mostrando las colecciones que se tenían de América. Muchas de las piezas que estamos viendo aquí hoy las podemos ver en el Museo de América, y quiero, claro, que nos fijemos en esta pieza de aquí porque es una gran piel de la colección Borbón-Lorenzana y que se puede ver en el museo actualmente. Es una piel muy grande, tiene entre 2,30 metros, 2,20 metros. Posiblemente pueda ser de búfalo. Está curtida por ambas caras, tiene decoración geométrica, como vemos. El trabajo de las pieles es algo que, como comentaba Patricia anteriormente, está vinculado con el mundo femenino. Es una labor compleja el realizar las pieles y trabajarlas correctamente. Las pieles, después de ser cazadas, las mujeres retiraban la piel del animal, la tensaban, utilizaban, como vemos aquí, estas estacas que quedaban clavadas en el suelo. Utilizaban raspadores para eliminar los restos de grasa, también quitar el pelo si era lo que se quería hacer, porque en algunas ocasiones las pieles conservaban el pelo. Ya saben que estas pieles se utilizaban bien como cobertores de tipi, también como elemento de abrigo.
Para dar flexibilidad a la piel se la maceraba. Ese macerado se realizaba con diferentes plantas, también con las vísceras de determinados animales y después se secaba al sol. Si se quería dar mayor flexibilidad a la piel después de ese secado, se podía incluso hasta frotar con piedras, se hacía hasta obtener mayor ductibilidad, ¿no? Las decoraciones de las pieles, hay una tipología que las analiza. Parece que las decoraciones de tipo geométrico están realizadas fundamentalmente por mujeres y las decoraciones figurativas realizadas por hombres. Aquí solamente señalar este primer tipo se denomina box and border y tiene esta línea perimetral, y dos de las pieles que conservamos en el museo se ajustan a este modelo. Esta es la piel que ustedes pueden ver en la exposición del Museo Thyssen. Es una piel más pequeña que la que veíamos anteriormente, puede pertenecer a un cérvido. También está curtida por ambas caras y con decoración geométrica. Las exposiciones temporales, como es este caso, permiten avanzar en el estudio, en la investigación de muchas piezas. En este caso, quiero agradecer la labor realizada por una restauradora que ha trabajado en la pieza para dejarla tal y como la estamos viendo hoy, Mercedes Amézaga, que además nos ha cedido alguna de sus fotografías del proceso de restauración. En ese proceso de restauración se ha visto que se conservan todavía fragmentos, zonas de pelo, que como vemos es de un tono blanquecino. Cuando se examinaba la piel en una primera inspección, se vio que en una zona correspondiente a lo que serían los cuartos traseros del animal había una zona que no tiene más son casi 8 centímetros, no más, una pequeña elevación que cuando dimos la vuelta y vimos el reverso de la piel, vimos que era una costura, la marca de una costura. Es decir, esta piel tuvo algún tipo de desgarro y fue cuidadosamente cosida, tiene puntadas muy, muy pequeñas, con tanta precisión que estamos hablando casi de una costura quirúrgica. No hay ningún indicio de su existencia en el anverso de la piel. Solamente se ve cuando se da la vuelta. La razón por la cual se produjo ese desgarro no lo sabemos. Puede ser que fuera la marca dejada por el arma que mató al animal. Puede ser. Puede ser simplemente un desgarro fortuito. Pues también es posible. El hecho es que se cosió de forma muy, muy cuidadosa. Gracias al proceso de restauración se han realizado analíticas para ver la composición química de los pigmentos utilizados para la decoración de la piel. Se han obtenido micromuestras de los diferentes colores, del rojo, el negro y el pardo. Yo solamente les voy a mostrar algunos de los resultados. En referencia a la micromuestra del tono rojo, se ha visto que está compuesta por pigmentos de bermellón, tiene escasa presencia de carbón vegetal y carga de yeso, y lo que es una capa continua de pintura, es decir, está aplicada directamente sobre la piel. El color negro se ha obtenido del carbón vegetal y tiene también restos de tierra roja y es igualmente una capa continua directamente sobre la piel. Otra de las piezas de la colección Borbón-Lorenzana que pueden ver en la exposición es esta camisa, que posiblemente pertenece a los Pies Negros. No está hecha de una pieza, sino de 4. Una parte es el pecho, otra la espalda y las mangas. Tiene como elemento decorativo 4 discos realizados en púa de puercoespín, como podemos ver aquí, en el pecho, en la espalda y en los hombros. Está teñida en un tono anaranjado y las mangas, como vemos claramente, tienen estas rayas negras. Las mangas también tienen pelo, mechones de pelo, que luego veremos. Esta camisa, que se ha adscrito a los Pies Negros, es muy parecida a esta otra que fue
recogida por Catlin en 1832 y que él mismo, en la descripción que hace, dice que estos mechones de pelo eran los que pertenecían a los enemigos abatidos por el guerrero. Todavía nosotros no hemos analizado el pelo, pero lo vamos a hacer. Los elementos decorativos de esta camisa, como ven, es de púas de puercoespín, son partes independientes de la camisa, es decir, estos discos se realizaban y luego se cosían a la prenda. En esta imagen lo que podemos ver es el interior de la camisa y vemos tanto el disco del pecho como el de la espalda y cómo están perfectamente cosidos a ellos. En ocasiones las piezas no están perfectamente conservadas. Esas zonas de deterioro, lamentablemente, para la conservación nos permite también analizar la forma de elaboración y de trabajo de estas piezas, cómo han sido hechas. Y concretamente en uno de los discos, en el de la espalda, hay una zona en la que falta la púa de puercoespín y que nos permite ver cómo se realiza este trabajo. Y lo que vemos aquí es que la decoración realizada en bandas, son, como veíamos, círculos concéntricos, cada banda tiene 2 líneas guías y lo que hace la púa de puercoespín es pasar por una guía y por la siguiente hasta conformar el diseño. Estas decoraciones, pues vemos cómo alternan los colores, pueden ser lisas o pueden ser motivos decorativos en damero. También estas vemos estructuras como dentadas. Sin embargo, en esta que está un poquito deteriorada vemos perfectamente cómo la línea guía diseña perfectamente el dibujo que se quiere realizar. Es decir, aquí nada se deja al azar. Existe una tipología trabajada ya desde principios del siglo XX, describiendo todos los motivos decorativos que se pueden realizar con púas de puercoespín. Aquí solamente he recogido algunas de las más sencillas. Estábamos viendo, como en el caso anterior, las bandas con 2 líneas guías, donde vemos aquí claramente cómo ya la púa en esquema, siempre las cosas se ven mucho más claras, ¿verdad? Pasa por una guía y por la siguiente. Se pueden combinar una púa o 2 púas para hacer diferente diseño. En ocasiones se pueden utilizar las púas, se torsionan con línea guía o sin ella, y también se pueden hacer diseños como si las púas fueran un tejido y se van entrelazando unas con otras. La púa de puercoespín se obtiene de este animal, es un puercoespín americano. La púa que se tiene que trabajar es así. Lo que se hace es hacer un corte longitudinal, se aplasta y luego se tiñe con tintes naturales. Este trabajo, como pueden imaginarse, es muy laborioso. Está realizado por mujeres. Aquí vemos cómo están recogiendo, ¿no? Las púas de puercoespín. No nos sirven tampoco todas, se tienen que tener al menos una longitud concreta. Y para estas sociedades el trabajo de la púa de puercoespín no solamente es un elemento decorativo, es una parte de su cultura muy valorada en cuanto a que hay muchas horas de trabajo invertidas en su realización. Es decir, el valor del objeto está por el simbolismo que tienen, el diseño, los motivos son en algunas ocasiones identitarios del grupo al que se pertenece, pero también son muy valorados por las horas de trabajo empleadas para su realización. En la camisa vemos que las diferentes partes se aprecia perfectamente cómo están unidas, están cosidas con tendón. En las mangas veíamos que había mechones de pelo que están recogidos con tendón y luego cosidos a la manga. Y también en una de las mangas hemos podido ver
cómo existen reparaciones, no con costuras tan delicadas como veíamos en la piel, pero sí que nos permiten ver la importancia que tenía esta camisa, que por supuesto se utilizaba solamente en momentos ceremoniales y que se quería prolongar el uso de la prenda lo más posible, y para ello se reparaba para conservarla en el mejor estado posible. En la colección Borbón Lorenzana hay tocados. Uno de ellos es este roach, que está formado, como ven, por dos largas plumas, probablemente de águila, que están embutidas en hueso y unidas a esta placa de hueso también mediante cordones de cuero. Tienen como elemento decorativo varillas de madera que están forradas con púa de puercoespín. Estas varillas están no localizadas en cualquier sitio, están en el raquis de la pluma, probablemente para mantenerlas rectas y que no se cayeran. Hay muchos tipos de roach. En este caso, el nuestro tiene dos plumas, pero pueden tener solamente una. El sistema de sujeción puede variar. Esta es una de las poquísimas fotos que he encontrado donde vemos un roach visto por detrás para que veamos cómo forma parte de un tocado más complejo. En este caso tiene pelo de cérvido y la pieza de hueso puede ser tan elaborada como la que vemos aquí. Y esto es realmente el aspecto fantástico de este tipo de tocados. Este tocado lo pueden ver también en la exposición. Es uno de los más importantes de la colección Borbón Lorenzana. Está formado por un bonete de piel. El frente, como ven, tiene una crestería de cuero. Aquí hay unas tiras de madera forradas con púa de puercoespín, crin teñida, y tiene como elemento especial estos cuernos, probablemente de búfalo. La presencia de estos cuernos en el tocado nos indica la significación que tenía su propietario, es decir, que un tocado como bien señalaban los expedicionarios en el 19, no los llevaba cualquiera, era un símbolo de prestigio que solamente determinadas personas dentro de la tribu podían o habían ganado el derecho a llevar. En este caso es un tocado que nos hace mirar un poco hacia la zona de frontera con grandes lagos, porque puede pertenecer al grupo Ho-Chunk, y nos hablaría también del contacto entre grandes lagos y grandes llanuras. Aquí vemos cómo el tocado tiene cuernos, pero no están enteros, están partidos. Los cuernos se vaciaron completamente para su trabajo, y fíjense porque esto no se ve y hasta que no se ha restaurado la pieza no lo habíamos visto tampoco. Tiene en la base del cuerno una decoración realizada en pirograbado con un motivo geométrico que tendrá un valor simbólico, y también tiene 3 perforaciones en la base que permiten introducir estas 3 varillas de madera y que mantienen sujetado el cuerno por la parte interior del bonete y los mantienen en esa posición erguida que ellos quieren que tenga. La punta del extremo del cuerno está decorado con crin teñido y sujeto con tendón. También en la colección hay calzado de 4 pares de mocasines, 2 son de grandes llanuras. Aquí también pueden ver en la exposición uno de los pares. Pertenece probablemente a los Sioux. Tanto la punta como el empeine está completamente decorado con púa de puercoespín. Aquí vemos un detalle de la suela. Están realizadas en una sola pieza. Son muy, muy suaves. La costura única está en el talón, en la parte posterior. Estos son mocasines ya posteriores de una adquisición realizada en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Son probablemente también Sioux. Y fíjense porque están realizados ya en 2 piezas. Estamos viendo aquí la parte interior y la suela es una pieza independiente, y luego cosida. Tiene cordones también para su sujeción al tobillo, y ya están realizados no con púas de puercoespín, sino con cuentas de pasta vítrea.
Estos son dos pequeños mocasines infantiles de los Taos, esta es ya de la zona del suroeste. Es una adquisición del siglo XX, por lo tanto son contemporáneos, están realizados en piel y como elemento decorativo pueden tener diferentes elementos, pero ya realizados o en pasta vítrea o ya incluso en plástico. Con esta imagen solamente quiero poner de relieve la gran diversidad de calzado existente en toda Norteamérica, cómo gracias al tipo de calzado se puede discriminar a qué región pertenece. Si se conserva en buen estado la decoración ayuda muchísimo, pero al menos podemos definir un área geográfica más o menos extensa a la cual puede pertenecer. De la colección también Borbón-Lorenzana tenemos este brazalete. Esta parte es la que permitiría llevar el brazalete colgado aquí, es decir, que la pieza colgaría a lo largo del brazo. Está también, como vemos, decorada con púas de puercoespín. Pertenece a las esculturas de grandes llanuras de la zona norte. También hay armas. Este es un carcaj, está realizado con la piel de un mustélido donde se han conservado intencionalmente las patas, está teñido interiormente con pigmento rojo. Hay armas, hay muchas flechas en la colección, como pueden imaginarse, del museo y saber identificar exactamente cuáles pueden pertenecer a la colección de grandes llanuras no es fácil. En este caso, las armas que se han visto que pertenecen a este área cultural tienen algunas características, como son pintura roja en el ástil. Esta pintura roja probablemente nos está indicando el propietario, porque son marcas diferentes, el propietario de la flecha. Cuando se caza un animal es importante identificar quién es la persona que lo ha abatido, porque es la familia la que posteriormente lo va a recoger. Este es un ejemplo que hemos encontrado en el Brooklyn Museum con flechas muy similares a las que nosotros hemos encontrado y que están asignadas al grupo Nakota Sioux. Bueno, tenemos también objetos realizados en cestería. Esta concretamente ya de la colección Hemingway de la cultura Hopi. Estamos ya en la zona del suroeste. Vemos aquí cómo estos cestitos y estas bandejas están realizadas en fibra vegetal. Esta fibra vegetal lo que hace es enrollarse con la técnica de espiral para hacer este diseño que hace que la fibra, normalmente de yuca, quede muy prieta. También tenemos algunas piezas en cerámica. Esta es de la colección Hemingway y pertenece a la cultura Zuni. Es una vasija que se denomina vasija de la lluvia. Es muy bonita. Es realmente una representación de la tierra. Esta crestería que vemos aquí realmente simbolizan montañas. Estos trazos de aquí, el agua. Los motivos decorativos son, como la mayor parte de las culturas tradicionales, nada es puro elemento, decoración sin sentido. Esta vasija tiene están representados esquemáticamente diferentes animales. Aquí estamos viendo renacuajos. Esto parece una libélula. Lo que tenemos aquí probablemente es una rana. Son animales relacionados con el mundo del agua. Y se utilizan estas vasijas en las ceremonias propiciatorias de este bien tan preciado en las poblaciones del suroeste, ¿no? Dentro del mundo simbólico también y perteneciente a grandes llanuras tenemos 4 pipas. En este caso pertenecen a la colección Borbón-Lorenzana y lamentablemente no conservamos la cazoleta. No es que se haya extraviado recientemente. En el asiento del libro de inventario del MAN ya aparecen descritos simplemente como 4 bastones pequeños, al parecer signos de mando de los indios. Es decir, que ya no vinieron cuando ingresan en el Museo Arqueológico Nacional. Están decoradas con púas de puercoespín, con crin teñida y sujetas con tendón. Lo que vemos aquí es una bolsa, probablemente es una bolsa
medicina. Lo que se guarda dentro de estas bolsas son pequeños objetos que propician el contacto con los espíritus, ayuda también a potenciar el valor de su propietario en la guerra, la habilidad en la caza. Esta bolsa es ya una adquisición de finales del siglo XIX, parece que pertenece a los Sioux. Hemos encontrado un paralelo en Lakota muy similar a este. Esta pieza también la pueden ver en la exposición, lo mismo que esta sonaja realizada en cerámica. Es Hopi, también pertenece a la colección Hemingway. Esta sonaja tiene motivos decorativos de tipo simbólico. Interiormente estas sonajas llevan pequeños fragmentos de cerámica, semillas, pueden llevar piedrecitas para que las hagan sonar. Las sonajas no suelen estar utilizadas por cualquier persona, son instrumentos musicales que propician la comunicación con los espíritus, suelen ser utilizadas sobre todo por los chamanes, y algunas de las perforaciones, como estas que vienen aquí, existen porque estas sonajas pueden ir colgadas o bien de la cintura, de los brazos o de los tobillos, y cuando el chamán se movía podían sonar. Y para terminar, mostrarles simplemente adquisiciones que se han realizado en el siglo XX. Tenemos aquí cachinas, se adquirieron en el 2014 15 cachinas similares a las que estamos viendo. Anteriormente en el museo tan solo existían 3. Ahora mismo están en proceso de restauración, exactamente igual que esta pieza, que promete mucho. Es un poncho, probablemente de chamán, tiene bolsillos en esta zona, está decorado también con herretes de conos metálicos, tiene algunos elementos de espejo también muy significativos, y que lo que simboliza para nosotros ahora mismo es la continuación de la investigación. Nosotros seguimos trabajando para conocer un poquito más este tipo de colecciones. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención.